Lo que voy a presentar hoy es una parte justamente de esta investigación doctoral que, bueno, terminé hace unos pocos meses y en la cual intenté abordar una de las cuestiones que desde un primer momento me llamó la atención cuando me aproximaba a las extremas derechas después de 1983, cómo era la atención que le prestaban geográficamente a Medio Oriente y en términos más políticos al fundamentalismo islámico y también al nacionalismo árabe. En ese sentido, durante algunas otras reuniones del grupo, como las jornadas interescuelas de 2017 y ediciones anteriores del workshop, yo fui presentando adelantos de esta investigación, los cuales se terminaron concretando en uno de los capítulos de la tesis, y lo que hago hoy es presentar una suerte de conclusión o paneo general respecto de qué tipo de opiniones se pueden encontrar en ciertas publicaciones de estas extremas derechas argentinas entre 1983 y 2003. Para eso, por una cuestión didáctica, a riesgo de ser un tanto esquemático, lo que hice fue determinar tres grupos a los cuales denominé, ¿no?, de manera un tanto grosera, a partir de lo que yo considero la nota distintiva de su discurso, en términos políticos e ideológicos. En ese sentido, los grupos que establecí, que son tres, son el tradicionalismo católico, la extrema derecha peronista, aunque también se lo podría denominar el neonazismo criollo, y finalmente el neonacionalismo o nueva derecha, que designaría el grupo nucleado en torno de la revista Disenso, la Fundación Cultura y Labor y más recientemente la Fundación Novos. Em, Partiendo del integrismo católico, bajo este término se podría ubicar una gran cantidad de grupos, de revistas, de círculos e instituciones, y en parte lo que yo intentaba ver y mostrar en la tesis doctoral es cómo esta percepción, digamos, de que las extremas derechas en cierta medida se caen del mapa después del proceso, no parece ajustada porque, al menos en términos de actividad, continúan claramente, digamos, mostrándose estos grupos, ¿no? Y no se puede hablar, digamos, quizás de una edad dorada, pero sí de un momento de fuerte militancia. Ahora bien, dentro del integrismo católico, lo que elegí para la presentación de hoy son tres publicaciones, mejor dicho, cuatro para ser más precisos. Por un lado, Cabildo, que como muchos sabrán es una publicación señera del nacionalismo o tradicionalismo católico. Más específicamente voy a tratar algunos artículos aparecidos durante su segunda etapa, que fue de 1976 a 1991, y también algunos de la tercera etapa, que fue de 1999 a 2016. Por otra parte, voy a tratar la revista Verbo, conocido órgano de la Ciudad Católica, dirigido o al menos organizado desde las sombras por el sacerdote Jorge Grasset, revista que se publica entre 1959 y 1995. Y después de eso, la revista Gladius, dirigida por Rafael Breide Obeid, que comienza en 1984 como sucesora de Micael y que tengo entendido que continúa hasta la actualidad. Y por otra parte, la revista Patria Argentina, que aparece como una suerte de versión más combativa, más periódico, más folletín de Cabildo, y que se funda en 1986 bajo la dirección de Federico Ibarguren y continúa en la actualidad, aunque bajo Ibarguren por supuesto que no, ya que murió en 1997, sino de Santiago Roque Alonso. Ahora, sin meterme, digamos, en profundidad, digamos, en la caracterización ideológica de este grupo, debido a cuestiones de tiempo,
me voy a referir más específicamente a cómo aparece este fundamentalismo islámico y este nacionalismo árabe en este sector de publicaciones y sobre todo qué reacciones hay a los distintos conflictos en los cuales uno u otro, es decir, el nacionalismo árabe o el fundamentalismo islámico, estuvieron involucrados. Lo que conviene empezar por señalar es que va a haber una actitud predominante en ciertos órganos que no va a ser del todo novedosa, que va a ser la noción de defensa de Occidente. Martín Vergel, en El Oriente Desplazado, relata muy bien, digamos, que una de las distintas repercusiones que tiene eh, este arribo, por decirlo de alguna manera, de insumos culturales provenientes de fuera del mundo europeo o quizás filtrados por Europa, pero originalmente de otros espacios, justamente como estas reacciones van a terminar siendo tanto positivas como más bien refractarias, y una de estas va a ser con el tópico de defensa de Occidente que toman escritores como Manuel Gálvez, Julio Irasusta y Ernesto Palacio, de otro polemista francés ubicado en la órbita de acción francesa, como era Henri Massy. Y en este contexto, lo que vamos a ver es cómo va a seguir manteniéndose esta noción de el Oriente, en primer lugar como un otro y en segundo lugar como un enemigo. Detrás de esto, por supuesto, tenemos dos vetas, digamos, hay una, si se quiere, más de tipo religioso, que sería el recelo tradicional o el recelo antiguo por el Islam, y por otra parte, una beta, si se quiere, un tanto más secular o bien cultural, por lo cual lo que estaría amenazado sería un determinado modelo de civilización que sería no solamente cristiano, sino greco-latino. Por otra parte, lo que encontramos junto a la vigencia, digamos, de este recelo proveniente, o digamos ya presente en el periodo de entreguerras, es el esquema de la Guerra Fría, es decir, esta visión del mundo bipolar. Y partiendo desde digamos, desde estos dos, de estas dos premisas, lo que encontramos es que la visión, digamos, del nacionalismo árabe que predomina en Cabildo es una en la cual aparece como una amenaza no tanto por sí mismo, sino fundamentalmente porque puede llegar a ser una avanzada del comunismo. En ese sentido, Alberto Falcionelli, que es un reconocido historiador de larga trayectoria en publicaciones de las extremas derechas, justamente dice que nada de interés habría, digamos, para el nacionalismo en que la partida, digamos, del imperialismo británico, del imperialismo francés en África y en Medio Oriente, diera lugar a la instalación de colonias o de avanzadas soviéticas. En esta misma línea, digamos, para Federico Ibarguren, Gaddafi, al financiar distintos actos terroristas, como en los que está involucrado su régimen en los años 80, lo que estaría haciendo en última instancia es tirando agua para el molino del marxismo. Ahora, de la misma manera que Falcionelli e Ibarguren sostenían que en cierta medida el nacionalismo árabe estaría siendo engrupido por Moscú, otros autores adoptaron la visión inversa. En ese sentido, escribiendo en Verbo, Francis Bergeron, un autor francés bastante dedicado, digamos, a estos temas, sostiene que en el fondo lo que estaría ocurriendo es que el Islam le estaría dando una muestra externa de adhesión a la Unión Soviética y en el fondo estaría prosiguiendo en secreto con sus propios planes. Y acá lo que utiliza es un argumento bastante similar al que se utilizaba en algunos círculos antisemitas para hablar de esta suerte de duplicidad judía, ¿no? Una suerte de tradición islámica, la taquilla, que justamente hablaría de la no exteriorización de la fe en nombre de una exigencia mayor. Entonces, para Bergeron, lo que ocurría en Irak
se podía entender no como una avanzada soviética, sino como, por el contrario, como un fortalecimiento del Islam. Es así que Saddam Hussein podía, en palabras de Bergeron, clasificarse voluntariamente como izquierdista y como asilo de los revolucionarios, pero perseguir a los comunistas locales sin ningún tipo de piedad. De la misma manera, sostenía Bergeron, en el caso del Líbano, lo que se podía ver era cómo esta complicidad, digamos, de las guerrillas palestinas con sectores progresistas no conducía a otra cosa que no fuera la constitución de una gran nación árabe. Y detrás de esta consideración sobre el Líbano hay otro miedo, digamos, que expresa Bergeron y que va a empezar a incrementarse, digamos, a lo largo del tiempo, que es el miedo a la persecución. En este sentido, digamos, lo que se puede ver con Bergeron es una suerte de anticipo de la islamofobia que se va a volver predominante en los círculos de las extremas derechas europeas durante las décadas subsiguientes. Pasando a citar, el mundo musulmán está ahora presente en nuestras ciudades y en nuestros lugares de trabajo. Desgraciadamente en Occidente, al lado de una actitud de acogida y de caridad cristiana, se encuentra muy a menudo una especie de sumisión a esta nueva ideología islámica que domina en el presente una parte del tercer mundo y recobra fuerzas después de un milenio de inmovilismo. No subestimemos el peligro. En este sentido, no se trataría de una cuestión tan geopolíticamente clara en la perspectiva de Bergeron, no sería simplemente una amenaza ubicada en Medio Oriente, sino que estaría presente en Occidente mismo. Y acá veríamos, si se quiere, un retorno de todas estas nociones tan presentes, digamos, en el ejército francés, en el ejército estadounidense y eventualmente en el argentino también, sobre este nuevo tipo de guerra revolucionaria, ¿no? Donde el frente termina quedando desdibujado. Frente a esta visión, digamos, tan crítica y tan desconfiada que podemos encontrar en Cabildo y en Verbo, Patria Argentina tiene algunas figuras, algunos participantes que tienen una perspectiva bastante distinta. Walter Beberashi Allende, que es un conocido autor nacionalista, antiperonista y profundamente antisemita y antisionista, va a aplaudir, entre otros, al régimen de Irán y más específicamente al del Ayatollah Khomeini, porque lo que habría hecho habría sido un desafío a la mafia financiera internacional. Dicho sea de otra manera, un desafío a ese poder que se encontraría tanto en Nueva York como en el Estado de Israel. Y esto se va a ver también cuando estalle la guerra del Golfo, en el sentido de que Patria Argentina, confirma no solamente de Walter de Berashi Allende, sino también del colaborador, del secretario de redacción, Elías Rafia, le envía una carta de adhesión a Saddam Hussein en la cual lo saluda y al mismo tiempo manifiesta su respaldo a, cito, la lucha en que usted está empeñado a la cabeza de su pueblo en defensa de la nación y la región árabe contra el agresor sionista y sus cómplices, asistidos por grupos de distintas nacionalidades y por gobiernos que o no interpretan adecuadamente la naturaleza de este conflicto del Golfo Pérsico o están sobornados y subordinados por el dinero de los banqueros sionistas internacionales. Dicho sea de otra manera, podemos ver cómo esta concepción, digamos, alimentada en un caso por el tercermundismo y el antisionismo, y en el otro, si se quiere, más bien por este prejuicio de tipo religioso, pero también de tipo cultural, terminan no digamos determinando, pero sí condicionando la manera en la cual se va a percibir el escenario internacional y sobre todo estos distintos conflictos que se van produciendo. Puesto de otra manera, la contracara de este apoyo de Walter Beberashi Allende y de Elías Rafia va a ser el recelo de Cabildo, manifestado entre otros por Antonio Caponetto.
Si Cabildo condena la intervención internacional liderada por Estados Unidos, siguiendo otra veta importante del discurso de estos sectores, como es el antinorteamericanismo, también lo que se deja en claro es que, como dice Caponeto, ninguna causa final nos une con el Islam a no ser la de procurar su conversión a la fe verdadera. La empresa socialista e islámica no es la nuestra. Afirmación esta que no atempera un ápice la canallada de mandar tropas a pelear a Irak, pero que debería evitar falsas opciones. Ahora, esta división, digamos, o esta diferencia va a tender a temperarse, digamos, en la medida en que avance el tiempo, en el sentido de que lo que va a predominar a lo largo o a medida que avancen los 90 es la perspectiva más refractaria al Islam. Un ejemplo de esto se puede ver en la reacción que termina habiendo a la construcción de una mezquita en el barrio porteño de Palermo, lo que actualmente es el templo y escuela del rey Fahd. En ese contexto, lo que se va a sostener desde Cabildo es que la mezquita es un centro de adoctrinamiento que va a terminar generando personas que van a perseguir a muerte al catolicismo. Dicho sea de otra manera, vemos cómo se reproducen en el ámbito local aquellos miedos que Bergeron había expresado durante los años 80. Todavía más dramático va a ser Rafael Brey de Obeid, quien escribe en la revista Gladius que en Buenos Aires, donde ya no se oyen las campanas de los templos católicos, no iba a pasar mucho tiempo antes de que se despertasen todos escuchando la voz del muezzin. Un miedo, digamos, donde se une, digamos, la cuestión persecutoria, digamos, religiosa con la cuestión cultural. Y quizás, digamos, como cierre, digamos, para esta consideración del integrismo católico o como una conclusión apropiada, se puede recuperar a Rubén Calderón Bouchet, que con el mismo espíritu de Cabildo y de Gladius sostenía poco tiempo, tan solo un mes antes del atentado a las Torres Gemelas, que el gran problema, digamos, con el Islam era la irreductibilidad en términos religiosos, como para los musulmanes Dios era un dictador divino. Dicho sea de otra manera, resulta dificilísimo entablar con ellos un diálogo en el que se puede intercambiar argumentos, porque en cuestiones de fe no están acostumbrados a razonar, sino a afirmar rotundamente los principios indiscutibles de sus creencias. Entonces, esta visión, si se quiere, en términos un tanto burdos, islamofóbica, ya estaba bastante instalada antes de que se produjese este famoso atentado terrorista en Nueva York en septiembre de 2001. Pasando a estos sectores del neonazismo criollo, también tenemos antecedentes ineludibles, pero no en un sentido de prejuicio, sino más bien en un sentido favorable, ya que, como bien han trabajado Ranan Rein, Leonardo Segman y otros autores, lo que podemos ver durante los años 60 es una fuerte actuación de miembros vinculados con la Liga Árabe, como Hussein Triki o Raúl Hassan, quienes se vinculan con grupos antisemitas como Tacuara o la Guardia Restauradora Nacionalista, pero también con sectores del justicialismo, más específicamente con el conocido diputado Juan José Cornejo Linares. Ahora, este tipo de unión pasa, digamos, de encuentros de café o de los proyectos, digamos, que promueve Cornejo Linares, sino que se va a expresar en varias publicaciones, algunas directamente financiadas por la Liga Árabe, como La Huella, Patria Libre y Patria Bárbara. En este sentido, la idea de una unión entre el nacionalismo árabe y el nacionalismo vernáculo, o inclusive con ciertas filas, ciertas versiones, ciertos sectores del peronismo y la afinidad con el nacionalismo árabe, es algo que para los años 80 conoce antecedentes.
Es así que no resulta del todo llamativo que en Alerta Nacional, la publicación dirigida por Alejandro Biondini entre 1983 y 1989, aparezcan elogios a Gaddafi por querer llevar adelante lo que se denomina una democracia directa a través de distintos organismos autoproclamados populares, y también se celebra la reforma económica que supondría la prohibición del préstamo con interés. Ahora, algo que diferencia, digamos, a Alerta Nacional es un entusiasmo bastante amplio, porque así como se aplaude el nacionalismo árabe, hay entusiasmo por estas expresiones más vinculadas con el islamismo radical. Por ejemplo, con el movimiento Mujahideen o las milicias Mujahideen, para ser más precisos, y todos aquellos que habían intervenido durante el conflicto de Afganistán, logrando lo que se celebra como una retirada ignominiosa del Ejército Rojo. Esta idea de que el nacionalismo o de que el nacionalismo árabe, por decirlo de alguna manera, y el fundamentalismo islámico no tienen que enfrentarse, se vuelve mucho más notoria con ocasión del conflicto entre Irán e Irak, que comienza en 1979 y que motiva una intervención en 1984 desde Alerta Nacional, en la cual se envía una carta abierta invocando a los dos países al cese inmediato de hostilidades y a terminar con el derramamiento inútil de sangre, sosteniendo que el único que sale favorecido es el sionismo. Ahora, Biondini y su segundo, René Toulian, no van a pensar solamente en una alianza entre este nacionalismo árabe y este fundamentalismo islámico, sino que, como entre otros muestra Raúl Colman en su libro, también apelan a una suerte de entendimiento entre el Islam y el cristianismo. En palabras justamente de Biondini, este entendimiento sería la puerta grande que puede unir en un mediano plazo a 2.000 millones de almas tras una misma bandera de liberación espiritual y temporal, y ser la vía convocante para redimir al mundo de la explotación imperialista, especialmente de su manifestación más perversa, el judeo-sionismo genocida. Dicho sea de otra manera, acá podemos encontrar cómo esta supuesta aproximación religiosa está justamente mezclada, embebida, o si se quiere, inclusive encubre, un esquema donde el antiimperialismo termina teniendo un rol tan relevante como el antisionismo y el antisemitismo también. Eh, Vale la pena señalar, sí, que una de las excepciones, digamos, que se puede encontrar en Alerta Nacional respecto de lo que ocurre con Cabildo o las publicaciones del integrismo católico es que este interés por lo que ocurre en Medio Oriente se va a traducir en atención o menciones a lo que ocurre con Palestina. Una cuestión que en los otros medios tiene un lugar marginal, si es que siquiera tiene algún tipo de peso. Por supuesto, digamos, a modo de cierre, no hay que excluir, si bien no logré encontrar evidencias concretas en ese sentido, que este tipo de elogios también sea muestra de algún tipo de vinculación económica, ¿no? De algún tipo de favor o algún tipo de dinero proveniente de las embajadas de estos países o de algún tipo de movimiento hacia Alerta Nacional, ¿no? De la misma manera que recibía fondos del sindicalismo y del propio aparato peronista. Bien, pasando al último grupo, el neonacionalismo de esta revista Disenso, de la Fundación Cultura El Labor, es, como dice Jorge Dotti, una versión de las extremas derechas donde algunos contenidos se van a ver transformados, y esto se termina notando bastante bien en la revista Disenso, como les decía, que se publica entre 1994 y 1999, donde se va a romper con esta idea tan presente, digamos, en el integrismo católico, pero también un poco en el neonazismo vernáculo, que es la del Islam como un otro. En ese sentido, Guillermo Sánchez, un
colaborador de disenso, va a sostener que el musulmán no es el otro, sino la representación en mí mismo de la cultura de Al-Ándalus, de las tradiciones magrebíes, damasenas, yemeníes, que se incorporaron en la cultura hispano-lusitana y naturalmente generaron la síntesis que ha de descubrir el continente americano. Si se quiere, es una solución de tipo Rojas, ¿no? De tipo Ricardo Rojas a este problema de la relación entre el uno y el otro. En ese sentido, lo que se busca es la idea de que el Islam no es el otro, perdón, sino que es parte de lo que ha hecho esta versión particular de Occidente, que es la cultura hispano-lusitana. Ahora bien, este entusiasmo o esta apertura cultural no va a ir de la mano con el mismo entusiasmo, si se quiere, político o geopolítico que podíamos encontrar en el neonazismo vernáculo y tampoco de los miedos, ¿no?, que veíamos en el integrismo católico. Porque como se va a sostener el poder que tienen estos movimientos y estos países para desafiar el predominio estadounidense, no es suficiente. Y también, como se va a señalar, algunos de estos países ni siquiera son verdaderamente opositores. Para Eduardo Pinzani, perdón, varios modelos fundamentalistas, entre comillas, como la dinastía saudita y algunos emiratos, son abiertamente pro-yanquis, mientras que los fundamentalistas molestos, nuevamente entre comillas, los que resisten la penetración, no son muchos. Irán y Sudán, Pakistán a medias, en todo caso no han logrado crear un verdadero perfil cultural contemporáneo. Solo viven de glorias pasadas. En este sentido, cuando llega el 11 de septiembre, lo que podemos encontrar es un panorama bastante diferenciado que, como consecuencia del atentado, se polariza, porque va a haber una condena generalizada a las víctimas, al método, y de nuevo lo que se va a apelar es esta idea ni uno ni otro, ni condonar la intervención de Bush o de Estados Unidos, para ser más precisos, en Afganistán y en Irak, pero tampoco ponerse detrás ni reivindicar a Osama Bin Laden. Bueno,